Había una vez, en lo más profundo del bosque, un matrimonio de ancianos llamados Don Miguel y Doña Marta. Vivían en una encantadora cabaña que parecía sacada de un cuento de hadas. A pesar de tener todas las comodidades que alguien pudiera desear en el bosque, nunca estaban completamente satisfechos. Siempre soñaban con más, una vida en la ciudad llena de lujos y comodidades modernas. Don Miguel y Doña Marta pasaban sus días admirando su hogar en el bosque, pero sus conversaciones siempre se volvían hacia el deseo de tener más. Hablaban de tener un automóvil nuevo para pasear todos los días, una casa más grande que las de sus vecinos y todas las cosas que podrían comprar si vivieran en la ciudad. A menudo se lamentaban de su situación y se comparaban con la gente de la ciudad, pensando que ellos tenían una vida mucho más emocionante. En la ciudad sería muy feliz, en los negocios las vidrieras miraría y muchas cosas compraría. Una casa más grande yo tendría y los vecinos nos admirarían. Qué lindo vivir en la ciudad, hoy mismo me iría. Una noche estaban sentados mirando televisión en su acogedora cabaña y algo extraño sucedió. De repente, el patio se iluminó con una luz deslumbrante. Don Miguel y Doña Marta salieron corriendo para ver qué pasaba y se encontraron con una nave espacial aterrizada en su jardín. Con asombro vieron a un pequeño extraterrestre llamado Zipi saliendo de la nave. Zipi les dijo que había venido desde un lejano planeta para concederles 3 deseos. Pero solo 3, nada más que 3. Don Miguel y Doña Marta se miraron sin saber qué pedir primero. Había tantas cosas que querían que no podían decidir. Después de mucho deliberar, Don Miguel expresó su deseo de ser como su perro, que siempre estaba tranquilo y feliz. Antes de que Doña Marta pudiera detenerlo, el deseo se cumplió y Don Miguel se transformó en perro. Doña Marta estaba furiosa con él por haber desperdiciado un deseo de esa manera. Ella hubiera preferido estar en la ciudad, paseando por las calles y mirando escaparates. Pero cuando apareció en la ciudad, se dio cuenta de que no tenía dinero ni comida y nadie quería acercarse a ella. Con el corazón lleno de arrepentimiento, Doña Marta salió de la ciudad hacia las afueras, donde se encontró con Zipi nuevamente. Este le recordó que aún tenía un deseo restante. Sin pensarlo 2 veces, Doña Marta deseó volver a ser como antes, en su hogar en el bosque, donde eran felices y tenían todo lo que necesitaban. Zipi concedió su deseo y en un abrir y cerrar de ojos, Doña Marta estaba de vuelta en su cabaña junto a Don Miguel, quien volvió a ser humano. Se abrazaron con alivio y prometieron no volver a desear nada más de lo que ya tenían. Desde ese día en adelante, Don Miguel y Doña Marta vivieron muy felices en su cabaña en el bosque. Aprendieron a apreciar lo que tenían y dejaron de envidiar la vida de los demás. Descubrieron que la verdadera felicidad no se encuentra en tener más, sino en valorar lo que ya tienes. Y así, su cabaña se convirtió en el lugar más feliz de todo el bosque. Y colorín colorado, este cuento de Doña Marta y Don Miguel se ha terminado. Qué bueno sería vivir en la ciudad. Un automóvil me compraría para salir a pasear. En la ciudad sería muy feliz. En los negocios las vidrieras mirar y muchas cosas compraría. Una casa más grande yo tendría y los vecinos nos admirarían. Qué lindo vivir en la ciudad, hoy mismo me iría. A la la la, a la la la, a la la la, la 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 la, a la la la, a la la la, a la
ciudad sería muy feliz, en los negocios las vivieras, mirar y muchas cosas compraría, una casa más grande yo tendría, y los vecinos nos admirarían. Qué lindo vivir en la ciudad, hoy mismo me iría. Qué bueno sería vivir en la ciudad, un automóvil me compraría para salir a pasear. En la ciudad sería muy feliz, en los negocios las vivieras, mirar y muchas cosas compraría, una casa más grande yo tendría, y los vecinos nos admirarían. Qué lindo vivir en la ciudad, hoy mismo me iría. A la la la, a la la la, a la la la, la 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 la, a la la la, a la la la, a la la la, la 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 la. En la ciudad sería muy feliz, en los negocios las vivieras, mirar y muchas cosas compraría, una casa más grande yo tendría, y los vecinos nos admirarían. Qué lindo vivir en la ciudad, hoy mismo me iría. Si te gustó este video, dale click a la campanita, suscríbete a mi canal y compartilo para que también lo vean tus amiguitos.